Twitter se prepara para salir a bolsa y esta noche ha hecho públicos nuevos datos como que quiere elevar su valor hasta 1.000 millones de dólares y que terminó 2012 con un valor de 317 millones de dólares y además 218 millones de usuarios. Con este mensaje, Twitter anuncia el pasado 12 de septiembre su decisión de salir a bolsa. Es uno de los eventos bursátiles más esperados y es probable que suceda antes de final de año. Jack Dorsey fundó Twitter en marzo de 2006. Desde entonces el valor de la empresa ha crecido hasta los 10.000 millones de dólares, aproximadamente unos 7.575 millones de euros. Una ley de Estados Unidos aprobada en 2012 permite que las empresas que no superen los 1.000 millones de dólares puedan omitir los detalles de su salida a bolsa hasta 3 semanas antes del inicio de la operación. Twitter puede aprovechar esto para no caer en los mismos errores que cometió la otra gran red social mundial, Facebook. En cuanto salió a bolsa el 18 de mayo del año pasado, sus acciones se desplomaron porque las expectativas que se habían creado eran demasiado altas y desde que se hizo el anuncio hasta la salida efectiva pasó demasiado tiempo. Perdió un 24% en la primera semana. A la compañía le costó más de 14 meses recuperar el precio de salida inicial, $38 por acción. La prueba de que era una carrera a larga distancia es que hoy el precio por acción de Facebook ronda los 50 euros. No ha parado de subir desde agosto. Para que el fantasma de Facebook no caiga sobre Twitter, tendrán que aprender de sus errores y encontrar una respuesta concreta a la cuestión de cómo lograr beneficios con un servicio por el que los usuarios no pagan. Bueno, pues después del fiasco que supuso la salida a bolsa de Facebook y con esta noticia en los últimos días de que Twitter quiere salir a bolsa, pues le hemos dicho a una de las personas que más sabe de las redes sociales y que mejor lo cuenta, Enrique Dans. Bienvenido a la noche en 24, ¿cómo estás? Fenomenal. Enrique Dans es profesor en el IS Business School y es además una de las primeras personas y más influyentes blogueros de nuestro país, por lo menos uno de los que antes empezó a trabajar en las redes sociales. Saludamos también a América Valenzuela, periodista y divulgadora científica. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, América? Muy bien. Otra noche que vienes a pasar un ratito con nosotros. Sí. Enrique, decía yo, después de ese fiasco que supuso la salida a bolsa de Facebook, y teníamos todos en la memoria colectiva lo que había pasado años antes con Terra y todo aquello, ¿qué puede pasar con Twitter? Yo creo que es muy distinta. O sea, Facebook en realidad fue un fiasco en la salida a bolsa. Hoy en día, tú, si ves las acciones de Facebook, están ya por encima del precio de salida, notoriamente por encima. Lo que fue malo es el proceso de salida. Fue un proceso muy alborotado, muy largo, demasiado largo. Todo lo que es el quiet period, el periodo en el que la compañía tiene que estar calladita, pues fue enormemente complejo, con un montón de noticias que perjudicaban a la cotización, etc. Twitter en ese sentido lo está haciendo muy bien. O sea, ha utilizado una ley recién promulgada, la Jobs Act, para poder hacer un archivado de su documentación pues en secreto. No se ha sabido hasta hace un momento. Ahora mismo es cuando empezamos a tener algunos datos de la documentación que Twitter ha enviado, ¿no? Ya podemos saber cómo se va a llamar en bolsa, TWTR. Todavía no sabemos a qué mercado va, si va al NYSE o va al Nasdaq, todavía no se sabe. Sabemos ya cuánto ganó en la primera mitad de este año, a 250 millones, ya se van sabiendo datos. O sea, que Twitter lo está haciendo mejor de salida, de inicio, bueno, antes de salir, que Facebook. Un pronóstico. Yo sé que nos gusta sacar la bola de cristal, pero ¿qué pronóstico hace Enrique Dans de lo que va a pasar? Es que el problema es hacer pronósticos, no puedes confundir valor y precio. Yo no tengo dudas sobre el valor de Twitter. Twitter tiene un gran valor, es una compañía muy bien dirigida, que puede generar mucho dinero seguro en forma de publicidad, en forma de... Otra cosa es el precio que le quieran poner a su acción. Si le ponen un precio muy alto, ¿qué ocurre? Pues que habrá gente que no entre porque lo que quiere es especular a corto. Entonces buscaría un precio bajo para que la acción suba rápido y vender. Si pone un precio relativamente alto, atraerá a inversores más conservadores o más que buscan quedarse más tiempo. Entonces depende mucho del precio que le quiera poner a la acción. Las últimas horas, además, estamos viendo en los urgentes de los teletipos que están saliendo muchas informaciones relacionadas con Twitter. Luego le preguntaremos a Enrique por la derivada económica, esos 69 millones de dólares. Luego nos lo cuenta Enrique, porque antes le quiero preguntar a América, ¿se convertirán las redes sociales en la memoria colectiva, en el álbum, la memoria de todos los ciudadanos habitantes del planeta para el resto de nuestros días? Yo creo que desde luego estamos dejando ya nuestros mensajes ahí grabados a fuego y se han convertido en una herramienta imprescindible hoy en día. Además, pensándolo, Twitter nació hace muy poquito, en 2006, como decías antes. Es más joven de lo que parece. Sí, y es que antes, además, la mayoría de las instituciones, bueno, muy pocos usábamos y la mayoría de las instituciones utilizaban bots, ¿no? Eran
muy apersonales, muy asépticas, y ahora siempre hay un community manager detrás, sirven de mostrador para servir al público, estamos todos ahí metidos. Ya se hacen pues, declaraciones oficiales, ¿no? A través de Twitter, es como un canal oficial para decir en alto algo. También hablábamos antes que se están haciendo incluso estrategias militares ahí, se están diciendo... De inteligencia artificial, incluso el científico Stephen Hawking, que siempre tengo verdaderos problemas para pronunciarlo, pero creo que lo he hecho más o menos, ha asegurado en un documental que nuestro cerebro es como un ordenador, teóricamente, y que ya que es así, pues sería posible copiar sus datos en una especie de disco duro externo y que de esa manera pues viva más allá de la muerte del sujeto que tiene ese cerebro. Así los recuerdos no se perderían, pero para otros científicos, dicen, no es muy posible, porque a diferencia de los ordenadores, nuestro cerebro no guarda la información de forma detallada y sí muy fragmentada, aunque quizás lo que ahora suena a ciencia ficción pues sea, como tantas otras veces ha ocurrido, una realidad en el futuro. ¿Tú cómo lo ves esto, América? ¿Será posible almacenar todo lo que tú has vivido, lo que has pensado, lo que has imaginado, lo que has aprendido en un pendrive? Yo lo veo una idea muy romántica, muy lejana. Quizá en un futuro pueda ser así, pero hoy en día es imposible. Una de las cosas, por supuesto, es lo que comentabas, que al fin y al cabo el cerebro no es una máquina, es un organismo, es un órgano vivo y va cambiando, y nosotros almacenamos los recuerdos pues no completamente, no con todo detalle como un ordenador, sino fragmentados, y rellenamos esos huecos pues inventándonoslo. Por eso siempre el pasado fue mejor, ¿no? O recordamos las cosas más bonitas de lo que fueron o más amargas de lo que fueron. Y además no conocemos con detalle cómo es el cerebro. Se están haciendo muchos estudios, de hecho ahora la neurociencia es una disciplina emergente, en plena efervescencia, porque se está invirtiendo mucho dinero en entender cómo funciona el cerebro, cómo son esos circuitos neuronales que son imprescindibles para hacer algo como lo que dice Hawkins, ¿no? Para trasladar todas esas memorias a otro soporte físico. Le quiero trasladar la misma pregunta a Enrique Dans. ¿Tú imaginas, Enrique, un futuro en el que sea posible almacenar los conocimientos de un cerebro en otro soporte? Se puede almacenar, de hecho se están haciendo muchas cosas en el sentido de ir almacenando cada vez más cosas, ¿no? O sea, hay una pequeña camarita, un wearable device que se pone encima, ¿no? Hasta hace poco se llamaba Memoto, pero los de Motorola les han enviado una petición de cambio de nombre no muy amigable, y ahora se llama, no me acuerdo exactamente cómo. Te haría falta una unidad de disco duro con, sí, con la memoria de otra persona que se acordará. Te la pones y narrative. Entonces te cuelgas en la narrative y va haciendo fotos cada 30 segundos, fotos de 5 megapíxeles que vas subiendo a la nube para que tú las puedas tener todas ahí. Es tu memoria portátil. Entonces tú podrías guardar perfectamente todos tus recuerdos o lo que vas viendo, etcétera, etcétera, e incluso podrías construir un dispositivo con una densidad parecida a la densidad neuronal. Lo que pasa es que hoy en día sería desproporcionadamente grande. La cuestión es que eso no es fisiológico, no reproduce, digamos que grabaría sobre un soporte, pero es que nosotros no grabamos sobre un soporte como tal, nosotros tenemos circuitos redundantes. Cuando deja de moverse esa corriente eléctrica, olvidas. Por eso la evocamos en sueños. Mira, América como queriendo intervenir. Sí, en eso se está estudiando, claro, ¿no? Hay un proyecto europeo que se llama el Blue Brain, se hace en la Universidad Politécnica de Madrid, y lo que están haciendo es un cerebro virtual. Están intentando reproducir exactamente un cerebro pues, vivo, pero virtual, digital. Y entonces, pues imagínate, tenemos 100.000 millones de neuronas, y para reproducir una neurona requiere la capacidad de cálculo de un portátil, por ejemplo. Pues claro, ahí tienen montada tienen un superordenador, es una habitación entera llena de ordenadores para poder reproducir, y lo único que están consiguiendo hacer por el momento, porque sería sino una ingente cantidad de ordenadores, más de los que tienen, es un trocito de cerebro de rata. Pero el objetivo final es hacer un cerebro humano completamente virtual. Enrique, quiero que volvamos a las redes sociales, y en esta analogía que estamos haciendo entre la tecnología y el cuerpo humano, en esta teoría sistémica que estamos casi improvisando aquí, Enrique, yo sé que ha definido alguna vez las redes sociales como el sistema nervioso de nuestras sociedades. Yo no sé si lo es o no lo es, pero en cualquier caso me viene estupendo para preguntarte por qué noticias tienes en este momento económicas de la salida a bolsa de Twitter y de en cuánto podrían estar valorando económicamente el valor de ese sistema nervioso
de nuestra sociedad, que es Twitter. Sí, lo importante es entender eso. ¿En qué momento sale Twitter a bolsa? O sea, Twitter sale a bolsa en un momento en el que todavía no es una herramienta que use todo el mundo. O sea, tiene muchísima capacidad de desarrollo, ¿no? Todavía es una herramienta, bueno, pues que el porcentaje de usuarios de Internet que lo usan, pues no es enorme. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si tú sales en ese momento y tu capacidad de desarrollo es muy elevada, la valoración de Twitter de hoy, que se comenta entre 10 millones y 14, pues tiene muchísima capacidad de crecimiento. Twitter todavía está vendiendo un tipo de publicidad que es atractiva para grandes empresas y acaban de lanzar hace poquito la forma de que las pequeñas empresas hagan también o autoadministren su publicidad. Eso todavía no ha empezado a arrancar. Entonces digamos que sale en un momento en el que todavía tiene mucho camino que recorrer y eso es muy bueno de cara a una hipotética valoración, ¿no? Y lo de estos casos de espionaje que hemos conocido últimamente relacionando el gobierno de Estados Unidos, el gobierno estadounidense, aunque luego seguro que hemos leído cosas que también implican a otros gobiernos, pero el estadounidense relacionado con algunos buscadores, yo no diré marcas, algunos buscadores concretos o también alguna red social, ¿esto no da un poco de miedo? En el caso de Twitter no, porque la gran mayoría de los usuarios lo usamos en público. Todo es público. Todo es público, o sea que realmente a Twitter no le han... Casi todo es público, hay una parte privada. Lo que ocurre es que, fíjate, cuando Twitter es de las empresas que más celosamente han defendido a sus usuarios en ese sentido, que más han intentado y de hecho han reclamado el derecho a avisar al usuario antes de darle al gobierno de turno que lo solicite los datos, ¿no? Es una empresa en ese sentido muy modélica, muy pro usuario, ¿no? Pero sí, por supuesto, es una cuestión que yo creo que estamos viviendo ahora en la época post-Snowden. O sea, hemos caído en la cuenta de que hay muchas cosas que se podían hacer. Éramos como muy ingenuos, ¿no? Sí, es que... Se puede hacer, pero seguro que no lo hacen. Exacto. O sea, la cuestión ahora es definir qué es lo que, sabiendo que se puede hacer, qué es lo que no debe hacerse. Qué es lo que no debe estar al alcance de un gobierno. Voy a usar una frase de Enrique para hacerle una pregunta a América. ¿Tú crees, América, que todo lo que tecnológicamente se puede hacer se debe hacer? Esto lo ha dicho también Enrique. Yo creo que no. O debe hacerse, pero con cautela, ¿no? Un poco yo creo que esto nos recuerda a la bomba atómica. Esto nos remite a la ética, ¿no? A la moral que hay detrás de, bueno, de todo avance científico, que al final debe haber una reflexión ética en casi todo. Enrique, ¿tú crees que todo lo que técnicamente podamos hacer, debemos hacerlo? Yo creo que es bueno experimentar con todo, con casi todo. Lo que pasa es que a partir de ahí tenemos que aportarle sentido común. Ojo, sentido común, no leyes. O sea, lo que no tenemos es que prelegislar o hacer leyes para intentar impedir, no. Las leyes ya existen y Internet es simplemente un campo más en el que hay que aplicarlas. Por lo tanto, pues a medida que van saliendo posibilidades de aplicar cosas nuevas en Internet, pues la legislación tendrá que adaptarse y tendrá que definir lo que se puede y no se puede hacer, ¿no? Los dos tenéis un perfil muy activo en las redes sociales, con además un buen número de seguidores. Tendrá muchas razones porque contáis cosas muy interesantes en vuestras respectivas cuentas, que yo invito a que no les siga que lo hagan porque realmente cuentan cada uno en su campo cosas interesantes. La primera persona que a mí en este país me habló de realidad aumentada fue Enrique Dans. Luego ya se ha oído hablar mucho de Google Glass. El otro día hablábamos, América y yo, del grafeno. Al final todo está relacionado, ¿no? ¿Qué nos espera? Un mundo, le pregunto a América y luego a Enrique, un mundo Minority Report, un mundo en el que un montón de pantallas pues estén a nuestro alrededor y sean flexibles y todo sea muy ya me bonito gustaría a mí. y bien Yo diseñado. creo que sí que vamos en esa dirección. Y un poco, esto no es por redundar, pero volviendo a lo del cerebro, uno de los cerebros virtuales que están haciendo sería en ese plan. Quieren crear una cueva 3D con ese cerebro y que el mismo investigador pueda agrandarlo y sumergirse en el circuito neuronal que quiera para poder verlo en tiempo real, tipo Minority Report, absolutamente. Yo creo que sí que vamos en esa dirección. Es que realmente estamos ahí. O sea, en Minority Report lo único que no se cumple son los 3 pobrecitos que estaban allí suspendidos en aquel baño. Eso no es real, lógicamente, pero toda la tecnología que aparecía existe ya. Realmente los anuncios personalizados que recibía el personaje cuando entraba en Gap o cuando pasaba por el metro, eso ya se hace. Eso es lo mismo que se está haciendo en Internet hoy en día. Se podría hacer relativamente fácil. Los consultantes se llamaban, los que flotaban en la piscina, no, era algo así. Si lo saben pueden decirnos en el Twitter del programa. Pepe Herbás, buenas noches de nuevo, el hombre de la prensa en la noche. Imagino que no van hoy por ahí las portadas de los periódicos de mañana. No, nadie ha recogido todavía